Y es que, como le digo, son actividades consideradas no esenciales, sin embargo, las personas que trabajan en estas actividades, para ellos sí es esencial no perder su trabajo, y eso es algo que no hay que perder de vista. Miles de micro y pequeñas industrias están al borde de la quiebra. Así lo advirtió el líder de la Canacintra, Enoc Castellanos. 48% de las empresas contarán con la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones de nómina únicamente hasta que concluya el mes de abril. Es decir, estamos a 9 días en donde las empresas ya no tendrán para sostener los sueldos. La Canacintra creó el observatorio MIPYME, donde se recopilarán los datos de las empresas que ya no tienen recursos y tampoco ventas. De hecho, 6 de cada 10 empresas consultadas consideraron que tendrán que recortar empleos a partir de mayo. 53.4% de los consultados ha tenido una caída entre el 80 y el 100% de las ventas de sus negocios. El 64% está considerando hacer recortes de personal en las próximas 5 semanas. Esto representará, advirtió, una pérdida de 2 millones de fuentes de trabajo, tan solo por los efectos de la pandemia del COVID-19 en los próximos 3 meses. Nos llevarían a revisar a 2 millones de personas que perderían el empleo, y en el peor de los casos tendríamos que se pudieran estar generando 14 millones de personas en pobreza. Esto es a la población, o sea, a la gente de a pie. Los industriales también lanzaron un llamado para que las empresas que proveen servicios o insumos a sectores cruciales puedan volver a operar. El que vuelvan a trabajar, por ejemplo, la cadena de proveeduría del sector alimentos o la cadena de proveeduría de los sectores de fabricantes de equipos o dispositivos médicos, la cadena de proveeduría de toda la actividad logística para el manejo de puertos, ferrocarriles o transporte terrestre, también está operando. Además, pidió no restringir el tránsito en las carreteras para la movilización de mercancías. César Méndez, Azteca Noticias. Y bueno, para revisar este panorama que están enfrentando las empresas, este panorama dificilísimo, hago contacto con Enoc Castellanos, precisamente el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, a quien acabamos de escuchar y a quien tengo en la línea. Te agradezco mucho estos minutos, Enoc, muy buenos días. Buenos días, Mónica, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues a propósito de lo que estás describiendo, a lo que se van a ver obligadas muchas empresas a partir del mes de mayo a consecuencia de esta recesión económica a la que nos hemos visto enfrentados pues todos en nuestras distintas trincheras y que puede tener consecuencias muy graves de las que nos cueste trabajo recuperarnos si no tomamos armas en este asunto pues lo antes posible, Enoc. Así es, como se mencionaba en el reportaje previo, el 48% de las empresas consultadas no tienen liquidez más allá de finales de abril. Es decir, ya se les complicaría pagar la primera semana de mayo, y lo que trae en consecuencia es que el 64% de estas empresas de menor tamaño están considerando hacer despidos o prescindir de la gente. En algunos casos de toda su plantilla y en otros casos disminuirla. Esto es grave porque estamos entrando en una condición en donde la gente se quede sin empleo. Nosotros hemos lanzado el número de que hay 2 escenarios. Si el gobierno lanza un paquete de apoyos, de estímulos fiscales, de diferimiento de pago de impuestos, de pago de adeudos y pago del IVA que tiene el SAT, que es de nosotros porque resultó un impuesto a favor, se podría tener una caída de alrededor del 4%. Pero si no, nos vamos a una caída de hasta el 10%, y esto implicaría una pérdida de 2 millones de empleos y una condición muy precaria para quienes dependen de ellos.
¿Qué es lo que están pensando desde la óptica de la Canacintra, desde los distintos apoyos a los empresarios o desde la óptica de este debate que hay entre empresarios en este momento? ¿Qué es lo que están pensando sería una estrategia correcta para comenzar entonces a activar esta economía que se ha paralizado y que no ha hecho más que provocar posibles consecuencias mucho más letales quizá de lo que el COVID-19 en sí puede estar provocando, porque esa es una verdad como una casa, aunque no la queramos ver así? Hemos convocado a un gran acuerdo nacional de emergencia económica y social, las diferentes fuerzas empresariales, y Canacintra ha sido muy activo en esto. Tenemos buena respuesta en legisladores, en senadores, en diputados. Estamos en contacto con algunos líderes sindicales y creo que la academia también lo ve con buenos ojos. El que no ha entendido que es una urgencia es el propio presidente de la República, hay que decirlo con toda claridad. Él está tomando decisiones a contrapelo de lo que está haciendo el mundo, y a lo mejor esto no hace clic en mucha gente, pero mientras que todos los países que están teniendo, incluidos los de Latinoamérica con los que nos podemos comparar, porque tenemos situaciones similares de informalidad o de tipo de gobierno, esto está haciendo que den apoyos a sus micro, pequeñas y medianas empresas para sostener los empleos que ellas generan, que en el caso de México es el 72% de los empleos formales, algo así como 16 millones de trabajadores. Sí. Pero no hay apertura. Se piensa utilizar un modelo que no ha resultado en ninguna parte del mundo y no tiene ninguna referencia histórica, el de únicamente a través de la obra pública y ayudando, que estamos de acuerdo, a los más necesitados y a los que están en informalidad, piensa salir de la crisis. Creo que esto no es correcto, necesitaría también apoyos los trabajadores de estas empresas micro, pequeñas y medianas para dinamizar el mercado interno una vez que salgamos de la cuarentena. No sé si ustedes han hecho este comparativo o tengan el dato duro a la mano. ¿Cuántos de los empleos que existen, te pongo un ejemplo de cada 10? De cada 10, ¿cuántos empleos en nuestro país, en México, son creados o provocados por la iniciativa privada? En este caso, un poco para dimensionar lo que nos estás diciendo. Ok. La iniciativa privada en su conjunto, empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, aporta 9 de cada 10. Imagínate. Es decir, el sector público o los burócratas son únicamente un empleo. Tenemos una economía de mercado totalmente. Ahora, las empresas de menor tamaño aportan 7 de cada 10. Sí. Estamos hablando de empleos formales que tienen cohesión social porque das seguridad social, vivienda y fondos para el retiro. Estos son empleos que también pagan impuestos. Es ilógico que se quiera dinamizar la economía únicamente a través de la informalidad o a través de los apoyos sociales. Absolutamente. El presidente en 2009, cuando la crisis del H1N1, justamente estaba casado con el discurso que estamos dando nosotros, de que había que rescatar a las MIPYMES porque ellas generaban el empleo. Sí. Ay, creo que sí. Ahí está, es que tuvimos un pequeñito cortón. Pues Enoch Castellanos, presidente de Canacintra, absolutamente creo que, y te hacía esta pregunta justo para que nos regalaras y nos subrayaras estas cifras duras que acabas de dar y para que podamos poner y dimensionar y poner en perspectiva la importancia de, pues no nada más empezar a pensar cómo le vamos a hacer, sino empezar a reactivar el país, que no podemos detener porque lo vamos a lamentar y lo vamos a lamentar mucho y lo vamos a lamentar todos. Imagínate, si 9 de cada 10 son empleos creados por estas empresas que tú estás describiendo en este momento, pues de ese tamaño puede ser el paralizar a estas empresas, de ese tamaño puede ser el problema que se genere. Me encantaría poderlo seguir platicando contigo, Enoch. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Mónica. Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Muy buenos días.